Gracias, Karina. Así es. Mi nombre es Jorge Gómez, soy responsable de la práctica de consultoría e investigación en IDC México. La idea de estar aquí es charlar con ustedes y conversar y exponer un poco los resultados de la investigación que hacemos periódicamente, sobre todo de cara a este periodo de recuperación económica, donde hemos encontrado y reafirmado pues la importancia que tiene la tecnología para que las organizaciones se puedan montar en este ya proceso de recuperación que está viviendo la economía no únicamente nacional, sino a nivel mundial. En ese sentido hay que entender pues el impacto que han tenido las pandemias. Todas las pandemias han generado cambios grandes y pequeños. Quizás la más reciente, que fue la de la fiebre mal llamada española, pues dio como origen el concepto de política social, ¿no? Ya que a muchos de los que fallecieron a causa de esta llamada fiebre española, pues eran los que eran el sustento del hogar, y los países finalmente establecieron políticas sociales para apoyar a las familias pues que no tenían una entrada de ingresos, ¿no? La peste negra, por ejemplo, también estableció la idea de un salario, ¿no? Al fallecer prácticamente una tercera o quinta parte de la población en Europa, en diferentes regiones, pues la escasez de mano de obra llevó a los señores feudales, a los grandes duques, pues de alguna forma a incentivar que trabajaran la tierra y pagándoles, lo cual era algo que no se había hecho antes, ¿no? Y bueno, ¿cuáles son los grandes cambios que nos trajo la pandemia, esta pandemia de 2020, pues en el entorno actual, ¿no? En el mundo. Bueno, por un lado, planteamiento de nuevos modelos de desarrollo, nos dimos cuenta que las actividades esenciales pues eran las que tenían la red de protección social menos desarrollada, los salarios más castigados. Por otro lado, estamos viendo una mayor intervención del Estado para incentivar la economía y para hacer llegar la ayuda económica y social, y también pues para el control y monitoreo de los programas de vacunación. Pero en el ámbito tecnológico, ¿qué vimos? Por un lado, el trabajo deja de ser un lugar y pasa a ser una actividad. Prácticamente 68% de las compañías de la región, en México esto es un 66%, está integrando como parte de sus políticas de recursos humanos el trabajo híbrido. Y entonces el trabajo deja de ser ya un lugar y pasa a ser una actividad. Y finalmente, pues un aumento de la vida digital. 41% de las compañías en la región esperan que hasta una cuarta parte de sus ingresos sean vía digital en 2022, y una cuarta parte espera que la mitad de sus ingresos ya sean vía digital en 2025. Entonces, en este sentido, estos dos grandes cambios pues involucran un mayor uso intensivo de la tecnología. En el caso del trabajo remoto, bueno, corrimos un estudio por ahí de abril de 2020, y cuál fue nuestra sorpresa, que la principal preocupación pues era la caída de la productividad. Las organizaciones les preocupaba que al ir a trabajar cada quien en su casa, pues había una disminución de la productividad. Volvimos a correr el ejercicio en 2020, pero ahora preguntando, bueno, si se había visto un beneficio o no de la aplicación del trabajo remoto. Lo primero, pues sí, definitivamente la salud y tranquilidad de los empleados, pero en segundo lugar, y con un 43% de las respuestas, perdón, una mejora en la productividad de los empleados, lo cual pues es una gran sorpresa. Lo que era una preocupación se convirtió en un beneficio. Y bueno, este es un tema que ya permeó como inclusive un factor de decisión para seguir laborando, ¿no? En las compañías. Una de cada dos personas afirmó que no va a regresar a sus trabajos si no mantiene esta flexibilidad del trabajo remoto, ¿no? Entonces, bueno, este es un tema que ya llegó para quedarse y que las organizaciones tienen que enfrentarse a través de inversiones tecnológicas. Pero por otro lado, en las diferentes industrias, el aumento de la vida digital tuvo diferentes impactos. Aceleró los cambios en educación, el tener un modelo ahora híbrido permitía tener acceso, por ejemplo, a conocimiento especializado de ciertos profesores en ciertas cátedras, facilitaba también ampliar la base a la cual se estaba haciendo llegar la educación. Ahora el que yo trabajara y tener que trasladarme hasta la universidad posiblemente impidiera que yo tomara una mayor cantidad de materias, pero ahora con los modelos híbridos, pues podría tomar materias de forma digital y otras de forma presencial, ¿no? En el tema de salud, bueno, la salud estuvo en el foco de atención, y pues la telemedicina tuvo un impulso bastante fuerte. 59% de las personas afirma que después de esta crisis sanitaria, pues está dispuesta a inclinarse a
manejar más estos esquemas de telemedicina y teleconsultas. En el retail sí hubo un boom del tema del comercio electrónico, pero también se va a querer vivir esta experiencia memorable, altamente personalizada, no únicamente en el mundo digital, sino en las tiendas. Y por otro lado, pues la convergencia en la manufactura, tanto de las tecnologías de información como la tecnología de operación. Todo esto buscando pues mayor resiliencia y eficiencia en los procesos. Y bueno, los cambios definitivamente, atendiendo a la psicología, pues llegaron para quedarse. Se necesitan 66 días en promedio para que un nuevo hábito se convierta en una reacción automática. Y bueno, llevamos más de estos 66 días pues cambiando nuestros hábitos. En China, que ya prácticamente se vive libre de confinamiento en la mayoría de las ciudades, se notó que los índices de ciertas actividades no volvían a los niveles que se tenían prepandemia, como por ejemplo los viajes de negocios se cayeron a la mitad y la frecuencia, por ejemplo, salir a comer a un restaurante cayó 30%. Entonces, definitivamente sí hay una vuelta a la normalidad, pero no en los niveles que se esperaba o que se espera después, o que se tenían, perdón, antes de la pandemia. Y bueno, la opción digital en nuestro país, una de cada 4 empresas, en el caso de nuestro país, pues sí, efectivamente esperan que hasta la mitad de sus ingresos sean vía digital en 2025. Y prácticamente están muy divididos. Muchos están reaccionando al mercado, están estableciendo estos servicios y capacidades digitales, un 34% porque los clientes lo demandan, un 11% porque están respondiendo a la competencia tradicional o compañías nuevas que vienen de otros giros. Y pues otra cantidad de compañías, prácticamente un 51% están poniendo ya sobre la mesa el tema digital como parte de sus estrategias de negocio y no como una respuesta reactiva a lo que está sucediendo en términos de competencia. Y bueno, en el tema del sector salud, que estuvo en el ojo del huracán durante la pandemia, pues estamos viendo que sí, definitivamente van a aumentar, sobre todo hay una preocupación en el tema de una medicina preventiva, sobre todo se desenmascararon muchas debilidades que teníamos en el sector salud y también en nuestros hábitos, ¿no? Sobre todo de alimentación, de ejercicio. Y bueno, va a haber una importante inversión en ese sentido. Estamos viendo cómo al cierre de 2021 ya va a haber algoritmos. De hecho, ya hay en algunos dispositivos como los que usamos aquí de pulsera, que tienen algunos algoritmos que nos permiten monitorear nuestra salud. Y bueno, se va a desarrollar toda la plataforma, o se está desarrollando toda la plataforma para aprovechar esta información y, por ejemplo, afectar las primas de seguro, ¿no? De salud. Por otro lado, el 65% de los pacientes hacia el 2023 va a iniciar una relación con su proveedor de salud, con un hospital, con un doctor, de forma digital. Y el tema de automatización también hacia adentro de las organizaciones que prestan servicios de salud, vamos a ver cómo la inteligencia artificial va a ocupar un papel importante en las operaciones de tecnología de información para automatizar estas operaciones, sobre todo porque hay un incremento mayúsculo en la cantidad de datos que hay que analizar y que hay que almacenar con la debida capa de seguridad. Por ejemplo, temas de inteligencia artificial, pero ya de cara al paciente, en 2026 vamos a ver ya cómo los temas de imagenología, pues van a contar con inteligencia artificial para poder ayudar a hacer los diagnósticos más eficientes, más rápidos. Y pues sí, definitivamente en México van a aumentar hacia el 2023 ya prácticamente 21% las inversiones de inteligencia artificial, pero para situaciones de diagnóstico directamente, ya no para la automatización de la operación en el sector salud. Otro de los temas que también vimos muy claramente que fueron impactados con un efecto de máquina del tiempo acelerando la adopción digital, pues es el sector retail. Vamos a ver un crecimiento de 37% en todo lo que son las soluciones de integración y gestión de datos para yo poder ofrecer una solución consistente en los diferentes canales de comunicación que tenga con los clientes, porque no todo va a ser en línea, va a ser por teléfono, va a ser por WhatsApp, va a ser preguntándole a un empleado en una sucursal. Entonces, las compañías de retail van a enfrentar este desafío de tener una consistencia similar a la digital en términos de personalización y rapidez y agilidad, pero en todos sus canales. Va a haber también un tema muy importante en inversión en inteligencia artificial, sobre todo para el manejo de mercaderías, sobre todo en ambientes multicanal, ¿no? Que yo no llegue que yo no seleccione en la página de internet un producto, que me diga que está disponible en la tienda más cercana a mi casa, me desplace yo a la tienda a recoger mi producto y me digan, uy, sí lo tenemos, pero es el que está en el mostrador como demostración, o está roto. Hay que manejar esta parte muy importante de mercaderías en un ambiente multicanal, porque es un factor definitivamente de satisfacción del cliente y un decisor para continuar o no
comprando con la misma compañía o con la misma organización. El tema de la tienda física no desaparece, menos en Latinoamérica, donde no vemos este fenómeno donde se están cerrando centros comerciales. De hecho, es la segunda fuente de ingresos en importancia que esperan crezca el sector retail en los próximos 3 años, nuevos formatos de tienda, pero sí se tiene que renovar. Se está esperando que yo cuando entre a la tienda tengo la misma experiencia que en una página de internet, que sepan quién soy, cuánto he comprado, que a quien yo le esté preguntando tenga toda la información del producto y me sepa hacer una comparativa entre dos modelos diferentes de producto. Esa es la experiencia que se espera de la tienda y pues se tiene que construir toda la infraestructura, tanto de red como de acceso a los datos y de cómo y los dispositivos para que los empleados de sucursal pues puedan acceder a estos datos, ¿no? En el tema de manufactura, ¿qué es lo que estamos viendo? Vamos a ver 4 grandes casos de uso. El tema de Internet de las cosas, que sobre todo se va a estar sosteniendo en cómputo edge, en cómputo frontera, debido a la baja latencia que requiere mucho del procesamiento en Internet de las cosas orientado a manufactura y por el tema de que pues también muchas plantas de manufactura no están en los grandes lugares donde hay una gran infraestructura de telecomunicaciones. Vamos a ver hacia el 2021 crecimientos de Internet de las cosas, sobre todo en casos de uso para la gestión de bienes de producción, para mantenimiento predictivo, sobre todo ahí vemos un crecimiento de 26%, y todo esto pues va a impulsar lo que se llama, lo que se conoce como cómputo frontera en un 30%, para procesar toda la información en planta, en almacenes, etcétera. El tema de supply chain, derivado pues de la pandemia, estamos viendo grandes disrupciones en la misma, todavía al día de hoy, el tema de los chips, por ejemplo, en la industria automotriz, y bueno, vamos a ver cómo va a crecer un 21% el consumo de soluciones en la nube de supply chain, lo cual un 21% pues parecerá poco con respecto a otro tipo de soluciones en la nube, pero esta es una solución que crecía menos de 2 dígitos en la nube porque había mucha reticencia del sector manufactura a poner estas aplicaciones en la nube, cosa que ya se rompió. Logística es otro de los grandes temas. Prácticamente en nuestro país el tema de logística está muy por arriba de lo que, los costos de logística están muy por arriba de lo que es la media mundial y vamos a ver inversiones muy importantes, muy relevantes en temas de logística, sobre todo de transporte, en todo lo que tiene que ver con optimización de cadena de suministro digital, crecimientos de hasta el 57%, y todo esto se sostiene pues con el tema de analítica y big data, ¿no? Inteligencia artificial y todas las herramientas que nos permiten pues analizar toda esta información y ponerla en mano de los que toman las decisiones. Las barreras más importantes que estamos viendo en el sector manufactura, definitivamente la número 1 no tiene que ver con tecnología. El desafío número 1 es la cultura de la organización. Ese es el desafío número 1 que enfrentan las organizaciones, es cómo romper ese tema cultural y esa división que luego tradicionalmente hay en el sector manufactura entre operaciones y tecnologías de información. Y bueno, el sector educación también es otro de los grandes temas. Estamos viendo cómo la llegada de la tecnología pues nos va a permitir mantener modelos híbridos sin quitar la importancia de atender un salón de clases, si el modelo híbrido permite que yo pueda acceder a conocimiento muy particular en ciertas cátedras, que tenga la flexibilidad de consultar las clases, cosa que no sucede en una clase presencial, algo que no entendí, puedo repetir la clase las veces que quiera, los fragmentos que yo requiera para poder entender mejor los conceptos que me quiera transmitir el profesor. Se rompe al manejar un esquema digital, ese esquema del profesor es el instructor y da y dueño de la información y el profesor, el maestro se convierte entonces en un guía a través de toda esta información que se puede acceder. Vamos a trabajar en nuevos modelos de aprendizaje, se ayuda a que el tema de la educación pues tenga un toque más de diversidad, inclusión y equidad en todos los niveles sociales. Y bueno, definitivamente la incorporación de las herramientas tecnológicas pues ya no puede dar vuelta atrás. Ya no podemos darle una tableta o acceder vía internet con todo lo que implica a un alumno y luego regresarlo pues a un cuaderno, ¿no? Entonces, esos son de los grandes temas que van a permear ya en la educación como parte pues de la vida diaria en el aula, ¿no? Y bueno, vamos a ver en ese segmento, pues cómo va a haber inversiones importantes, sobre todo en la infraestructura tecnológica para mantener, pues todo el tema de conectividad que es tan importante en el tema de del campus, pero sobre todo, pues una llegada de la visión de cliente, ¿no? Pero ahora de cara al alumnado, a la facultad, poder detectar así como atendemos un cliente, atender un alumno para conocer cuál es su desempeño, detectar posibles fallas y bueno,
ayudarlo en todo este viaje a través de lo que es el sistema educativo, ¿no? Del cómo lo hacemos con los clientes, por ejemplo, en las organizaciones del sector privado. Y bueno, ya unas notas finales para cerrar mi intervención. Definitivamente 2021 es el comienzo de la recuperación económica y de lo que va a ser pues esta nueva realidad pues en los próximos años. Vamos a tener que convivir todavía con la pandemia, pero ya hay una recuperación económica muy clara. La pandemia definitivamente tuvo este efecto de máquina del tiempo y está acelerando la adopción de tecnologías que ya se veían venir desde antes de la pandemia y está generando pues otras nuevas tendencias tecnológicas como es el tema del trabajo híbrido en modelos el trabajo remoto en modelos híbridos. El tema de la habilidad del negocio es ahora la principal prioridad, pero esta no está desapegada o desacoplada del tema de costos. Se está por ello teniendo más flexibilidad para aceptar esquemas OPEX sobre esquema CAPEX para poder acceder a toda esta tecnología, pues que me permite innovar para poder competir pues, en este nuevo entorno. Por mi parte es todo. Pero continuamos con un programa muy interesante todavía. Vamos a tener unas sesiones simultáneas, por industria. Vamos a tener retail, vamos a tener manufactura, vamos a tener educación y vamos a tener salud para que puedan ustedes atender a cada una de ellas de acuerdo pues al giro de su organización. De nuevo, gracias por su atención y seguimos adelante.